Una que aspira a ser parte del nuevo Poder Judicial y que están señalando que defendía a un torturador, a Costa Chaparro. Leonardo Ledesma ya vio que alrededor de 10 y que pensamos que le va a arrojar a usted unas luces que muy posiblemente ni el propio Paco Cruz y otras personas tampoco sabían o sabíamos. Vamos a escucharlo. Vicente, mira, nada más déjame hacer un punto. Cuando Ledesma dice un personaje siniestro, yo me imagino que tienen pruebas de que el licenciado César Gutiérrez Priego uh, torturó, encarceló, hizo una serie de movimientos. Por ejemplo, yo conocí, porque ya murieron, a generales como Francisco Quirós Hermosillo, Mario Arturo Acosta Chaparro, que verdaderamente eran siniestros, y otros, porque tengo las pruebas para mostrarlo, ¿no? Como, por ejemplo, delinearon todo un mapa para mejorar, si eso se puede decir eso, si se puede decir así, los sistemas de tortura en este país. Uno, por ejemplo, Francisco Quirós Hermosillo, eh, eh, rellenaba a sus víctimas con gasolina, los hacía caminar con el embudo, los hacía caminar y luego les disparaba balas para de explosivas, así que los hacía estallar. Arturo Acosta Chaparro Mario Arturo Acosta Chaparro les cortaba las plantas de sus pies, entre otras, porque son los militares que inventaron los vuelos de la muerte. Les cortaba las plantas de los pies a sus víctimas y los hacía caminar en fuego, vivos. Entonces, yo digo, cuando me hablan de algo siniestro, les cortaban las uñas de los dedos, les cortaba los dedos para hacerlos hablar. Cuando a mí me hablan de algo siniestro, yo digo, eso es siniestro. Yo fui abogado del general Mario Arturo Acosta Chaparro, una de las principales personas acusadas de la guerra sucia en los años 70 en este país. Y me acuerdo que en alguna ocasión fueron a hacer un operativo a su casa. Primero lo sacamos por medio de prisión domiciliaria y posteriormente fueron a su casa. Y me acuerdo que él decía, pues no van a encontrar nada, pues no crean que les corté la cabeza y los puse como trofeos. O sea, ese fue un comentario real que realizó. Dice, esto es una simulación. Dice, porque la orden en aquel entonces de trabajar, y es a lo que regreso, cuando nosotros vemos que las órdenes en el sexenio de Felipe Calderón era, ustedes disparen y después averiguan, y que en el sexenio de Peña Nieto se siguieron continuando, por más que yo formé parte de las Fuerzas Armadas, por más que yo es el gremio donde me crié por mi señor padre, porque desde niño, o sea, yo me volví fifí de grande, de chamaco yo andaba en los regimientos militares y todas las demás cosas que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque es en el ambiente donde yo me crié. Verdaderamente, eso es siniestro, ordenar ejecuciones de estudiantes, de líderes sociales, de líderes campesinos. Para mí, eso es siniestro. En Guerrero también existe una animadversión tanto de los militares hacia la población civil como de la población civil hacia los militares por la famosa guerra sucia, que es que se les ha acusado desde los años 60, 50, 60 y 70 de que muchos de ellos forman parte de grupos guerrilleros y ahora que pueda ser de grupos criminales porque esas guerrillas, de acuerdo a la información de inteligencia militar, ahora muchos de esos exguerrilleros se dedican al tráfico de drogas por medio de grupos criminales. Es decir, el abogado César Gutiérrez Priego no solamente fue el abogado del caso de su padre, y que esa es la crítica que nosotros hacemos. El manejo tendencioso y donde se victimiza y revictimiza una y otra vez es que dice, a mí me atacan por la historia, por quien fue mi padre, y siempre usan eso. No, la crítica fundamental es que él es el abogado y fue el abogado de su padre, y es al abogado de su padre, con todos los delitos que se le imputaron, pues resulta que no solamente fue abogado de Jesús Gutiérrez Rebollo, sino que también del general Acosta Chaparro. Y precisamente en esa propia descripción que hacía Paco Cruz,
que dice, eso es siniestro, pues se nos hace siniestro que en ese mismo programa no dijera César Gutiérrez Priego, se quedara callado después de lo que Paco Cruz estaba señalando en ese mismo programa defendiendo al abogado César Gutiérrez Priego. Ahora, si Paco Cruz sabía, pues peor todavía, porque entonces hay una complicidad y entonces entraría también en el marco de pues casos pues siniestros donde en este caso César Gutiérrez Priego pues defendiendo y contando la anécdota además pues de Acosta Chaparro de decir bueno pues claro que no lo tenemos, pues no voy a esconder los cuerpos aquí en el closet, no los voy a tener aquí colgados. Pues bueno, este personaje que fue el abogado de estos dos siniestros personajes de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues pretende ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, le vamos a pasar un siguiente video y este corresponde a una entrevista que recientemente le hizo otro personaje, un youtubero que se llama Ricardo Sevilla. Ricardo Sevilla también entrevistó a César Gutiérrez Priego recientemente a propósito de su candidatura y otras historias de tenebra propio de los dos personajes que estaban ahí sentados. Hay una anécdota que cuenta y confiesa, y en esa frescura, en esa indolencia que le caracteriza a este personaje que quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César Gutiérrez Priego, cuenta pues quién es su papá, qué hizo su papá sobre el caso de Amado Carrillo. Y pues no son palabras mías, son palabras como hace un rato del propio abogado. Vamos a escucharlo. Porque los antecedentes de mi papá es que la única vez que estuvo detenido Amado Carrillo Fuentes fue que mi padre lo detiene en el año de 1989 en el estado de Sinaloa. Tan es así que hay una anécdota por ahí donde mi padre lo tiene retenido varios días y acusan a mi padre de que pues la gente, los militares que trabajan con mi papá, los grupos de información, habían torturado a Amado Carrillo Fuentes. Y mi padre se lo entrega a quien era en aquel entonces su procurador, Javier Cuello Trejo. ¿Esa es una anécdota falsa? ¿Cuál? ¿Esa o es verdadera? No, es verdadera. Pues es que le ordenan a mi padre que lo tiene que entregar para que lo juzguen y para que lo procesen. Y dentro del comentario que hace mi señor padre, te lo digo porque quien estuvo también, que era el director de averiguaciones previas, se llamaba Jorge Castañeda Espinosa de los Monteros, ¿no? Que lamentablemente falleció hace cerca de un año. Y obviamente pues, son corroborada la anécdota porque mi padre les dijo, bueno, dice, este es un peladote. Dice, a mí que me acusen de violación a los derechos humanos, de tortura, no tengo ningún problema, pero donde ustedes lo dejan ir, cabrones, yo los mato a los dos. Así se lo digo, ¿no? Yo sé que a don Javier le gusta hablar y llevarse el crédito de que él detuvo a Amado Carrillo. No. Y como él lo dijo, es que me lo entregaron muy golpeado. Sí, también es cierto. Sí es cierto que fueron así las cosas. Tan es así que desde aquel entonces, Amado Carrillo Fuentes amenazó a mi papá y le dijo que se la iba a cobrar porque dentro de estos interrogatorios, torturas, pues hay que decirlo como es, ¿no? Él pierde un testículo. Bueno, este es el general Gutiérrez Rebollo, descrito por su propio hijo, sobre las torturas que se le infligieron a Amado Carrillo, y en esta forma que además dice, pero pues es lo que es y hay que decirlo, pues son las propias palabras de César Gutiérrez Priego. Y este es el personaje que estuvo defendiendo a su papá, al general Acosta Chaparro,
y que quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César Gutiérrez Priego. Hemos señalado una y otra vez por eso que el triunfo de él, que es, desde mi punto de vista, es casi un hecho, porque tiene una cargada en su favor y es difícilmente no será ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero este es el personaje que uno, cuando va escuchando pues todas las barbaridades que dice, pues quién, de qué forma, cómo es que llegó a ser candidato, cómo logró pasar todos los filtros, por qué nadie investigó el caso de este abogado. Vamos a escuchar lo que dice del caso Ayotzinapa y lo que dice del ex subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Conozco un poco el caso porque el capitán Crespo, que fue una de las primeras personas señaladas que tuvo que ver en la desaparición de los 43 normalistas, es quien toma la fotografía de los jóvenes que todos hemos podido ver en diferentes medios de comunicación que están adentro de un hotel. Y es quien les dice, jóvenes, denme sus nombres completos porque si no, no los van a encontrar. ¿Se ubican esa parte de las narrativas que han realizado? Bueno, este capitán Crespo en su momento me buscó, solicitó asesoría. Yo tengo una fundación que se llama Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, que era mi señor padre, en donde yo apoyo a personal marino y militar que se encuentra procesado o sentenciado, y lo hago de forma gratuita. Cuando yo platico con el capitán Crespo, cuando empiezo a conocer más o menos cómo fue esta situación, existían muchos señalamientos. Se decía que, por ejemplo, que el personal militar había participado en la desaparición de los jóvenes y que además había desaparecido los cuerpos porque tenían crematorios al interior del batallón de infantería en donde suceden los hechos. A los años nos dimos cuenta pues, que nunca existieron estos crematorios. El problema fue que como no existió la apertura por parte del ejército mexicano por medio del secretario de la Defensa, que era el general Salvador Cienfuegos Cepeda, pues por supuesto que se fue diluyendo el que si hubiera podido existir participación de algún elemento militar. Como institución, por supuesto que el ejército no participó. O sea, el ejército no ordenó, vamos a desaparecer a los jóvenes. Hay personas que dicen que cómo se puede decir que fue un crimen de Estado, pues con el simple hecho de que hayan participado las policías municipales ya es un crimen de Estado. Yo sigo manteniendo que incluso el ejército, uno de sus elementos perteneciente a los grupos de información que se encontraba como estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, porque estaba investigando, ¿no?, qué es lo que sucedía dentro de la normal, porque hay que recordar que en Guerrero también existe una animadversión tanto de los militares hacia la población civil como de la población civil hacia los militares por la famosa guerra sucia, que es que se les ha acusado desde los años 60, 50, 60 y 70 de que muchos de ellos forman parte de grupos guerrilleros y ahora que pueda ser de grupos criminales porque esas guerrillas, de acuerdo a la información de inteligencia militar, ahora muchos de esos exguerrilleros se dedican al tráfico de drogas por medio de grupos criminales. Entonces, yo sigo pensando lo mismo, el ejército como institución no tuvo absolutamente nada que ver. Me llama poderosamente la atención porque sé que es alguna de las preguntas que va a venir. Yo tengo mucha admiración por Alejandro Encinas como luchador social, pero en lo personal creo que como subsecretario de Derechos Humanos se quedó muy corto. Y les voy a decir por qué. Si realmente existió información, y se los digo porque esto también lo sé de primera mano. Yo fui abogado del general Mario Arturo Acosta Chaparro, una de las principales personas acusadas de la guerra sucia en los años 70 en este país. Y me acuerdo que en alguna ocasión fueron a hacer un operativo a su casa. Primero lo sacamos por medio de prisión domiciliaria y posteriormente fueron a su casa. Y me acuerdo que él decía, pues no van a encontrar nada, pues no crean que les corté la cabeza y los puse como trofeos. O sea, ese fue un comentario real que realizó. Dice, esto es una simulación. Dice, porque la orden en aquel entonces de trabajar, y es a lo que regreso, cuando nosotros vemos que las órdenes en el sexenio de Felipe Calderón era, ustedes disparen y después averiguan, y que en el sexenio de Peña Nieto se siguieron continuando, por más que yo formé parte
de las Fuerzas Armadas, por más que yo es el gremio donde me crié por mi señor padre, porque desde niño, o sea, yo me volví fifí de grande, de chamaco yo andaba en los regimientos militares y todas las demás cosas que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque es en el ambiente donde yo me crié. Entonces, yo no puedo dejar de reconocer que las órdenes eran esas. Es exactamente lo mismo aquí. Si realmente Alejandro Encinas hubiera querido encontrar la información que dicen que existe, siempre hay una forma de poder hacerlo. El problema es querer entrar a un mundo que no conoces. Como yo se los dije, quieren saber si algo existió dentro de una institución militar, yo les digo por dónde y cómo, porque siempre hay un registro. Los militares tienen una forma de ser que cuando dicen vamos a quemar todo ese archivo, es porque primero ordenaron que se saque por duplicado copias para quemar el archivo que van a acabar. Entonces siempre hay forma de poder dar con la información que se está buscando. Bueno, pues resulta que los crematorios, los presumibles crematorios dentro del cuartel militar del 27º Batallón de Infantería de Iguala, pues dice el abogado César Gutiérrez Priego, se demostró que nunca existieron. Pues quién sabe cómo se demostró eso, pero es muy falto a la verdad y además eso es lo que pasa cuando estás asesorando precisamente a los militares que están implicados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ahora, la gente me conoce, que me ven en los medios de comunicación y que nunca habían dicho nada, hoy salgan en nado sincronizado a querer dar una noticia con datos falsos y que además se ha retomado por otro medio de comunicación como el Reforma o como Milenio para hacer una verdad absoluta. Entonces, ¿dónde quedó el periodismo de investigación? César, ¿por qué nunca has defendido a víctimas de la guerra sucia? Porque con todo respeto, mi querido Julio, si me buscaran, yo me ofrecí incluso para cuando la desaparición de los 43 normalistas, y lo dije en tu programa, siempre hay registros, y lo dije también en esta mesa de seguridad y militarización. ¿Defendiste algún militar relacionado con Ayotzinapa? A ninguno. ¿Por qué no has, por qué esa opción preferencial por defender a militares y no a víctimas de los militares? Con el debido respeto, Julio, quienes me buscan son los militares, es el gremio en donde yo me crié. Pues porque yo fui abogado de mi señor padre y tal vez uno de los casos más emblemáticos que ha habido en la historia de este país es el asunto de mi señor padre. ¿Cuál es el estatus jurídico que tú como aspirante a la Corte reconoces del general Jesús Gutiérrez Rebollo? ¿Es un delincuente sentenciado por el Poder Judicial de manera irrevocable? Que fue sentenciado de 14 causas penales en las cuales yo revertí y en todas quedó totalmente absuelto. Segundo, que le regresaron su grado de general de división del Ejército Mexicano y lo pueden corroborar. Tercero, que cuando mi padre fallece el 19 de diciembre del 2013, pueden verificar las condolencias que da la Secretaría de la Defensa Nacional porque mi padre falleció con el estatus de general de división diplomado de Estado Mayor en retiro. Entonces, me parece increíble, mi querido Julio. ¿Es un hombre inocente el general Gutiérrez Rebollo? Mi padre nada más quedó pendiente una resolución judicial por acopio de armas de uso exclusivo del ejército, lo cual me parece pues obviamente ilógico porque si él ostentaba el grado máximo de general de división, pues que lo acusaron de supuestamente acopio de armas por una colección de armas de fuego que eran inservibles, pues sí me parece que es ilógico, ¿no? ¿Te parece pues, en este momento tú como abogado y aspirante a la Corte, ese caso es el de alguien inocente o culpable? Por supuesto que es el caso de un hombre inocente. Hoy te puedo decir... Comienzo con uno. Mario Acosta Chaparro ha sido durante largas décadas el emblema más depurado de la tortura, la represión, la persecución, un hombre con una psicopatía que le llevó a encabezar operativos terribles contra luchadores sociales, digamos, contra la esencia de lo que es la Cuarta Transformación. Esencialmente, ¿por qué decidiste apoyar como abogado defensor a Mario Acosta Chaparro, como lo dijiste durante una transmisión que está circulando en redes sociales? Fíjate, Julio, para contestarte esa pregunta, lo primero que te tengo que explicar es que en todas las mediciones serias que nosotros hemos visto, en todas las encuestas, aparezco en el primer lugar. Contestándote eso, pues obviamente podrás saber el porqué de los ataques que ha habido en mi contra. Y respecto a Mario Arturo Acosta Chaparro de forma clara, te lo digo, que me enseñen un solo documento en donde yo a él lo defendí en cualquier asunto que tuviera que ver
con Tú lo homicidio, dijiste, desaparición forzada. Permíteme, Julio, por favor, para poder explicarlo. pero sí lo Yo dijiste, dije claramente, no, yo dije claramente y te lo digo, fíjate, fue el 24 de octubre del 2023 en la Mesa de Seguridad y Militarización, Riesgos y Alternativas, en donde yo señalé que yo en algún momento fui abogado del general Mario Arturo Acosta Chaparro, porque él en su momento, y nada más para que quedemos claros en los tiempos, yo inicié la carrera en 1997 y la terminé en el 2002. Yo me titulé en el año 2004. Mario Arturo Acosta Chaparro estuvo del año 2000 al año 2007 durante procesos, pero posteriormente hubo un sinnúmero de procesos. Yo tengo una asociación civil que ahora la gente la conoce como Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, en honor a mi señor padre. Y ahí es donde su familia me solicitó que si lo podíamos apoyar después de que él había salido de prisión, hubo nuevos cargos en su contra por delincuencia organizada, por narcotráfico, operaciones de recursos de procedencia ilícita y cohecho. Y me solicitaron si yo los podía apoyar en su momento con un incidente de conmutación de la pena por prisión domiciliaria. Y yo asesoré a su familia única y exclusivamente para eso. Pero además quiero ser más claro todavía. Mario Acosta Chaparro. ¿Perdón? Sí fuiste abogado, defensor de Mario Acosta Chaparro. No, Julio, no fui abogado defensor de Mario Arturo Acosta Chaparro, fui asesor de su familia para que ellos pudieran promover un incidente. Pues sí, pues es lo mismo. No, no es lo mismo, porque no es lo mismo que yo haya apoyado a su familia, que son víctimas de haber estado casada la señora y sus hijos con un militar que fue acusado de delitos de lesa humanidad, que yo no fui su abogado, para que aclaremos primera y segunda. Yo en tu programa lo he dicho, yo fui torturado por elementos militares y Exacto. ¿cómo voy a defender yo a una persona que es torturador? Es nada más por ¿Qué lógica. opinas de Mario Acosta Chaparro? Fue un torturador y represor. Por supuesto, y si tú tienes la oportunidad, yo sé que tú eres un periodista serio, Julio, y si tú tienes la oportunidad de meterte a esa mesa de seguridad y militarización, podrás escuchar sin los recortes que han estado subiendo y ni cómo han tergiversado, porque incluso hay una entrevista que yo hago contigo el 18 de mayo del 2022, que tú la titulaste Buscan reacción de fuerzas federales para luego acusar y desacreditar. Fue de 14 minutos con 58 segundos y ponen un minuto nada más y sacan de contexto lo que yo digo, donde supuestamente yo menciono que a todo mundo el ejército lo debería debatir. Y tú tienes esa entrevista y la gente la puede checar. Clarito, si tú te metes a la del 24 de octubre... El precisar cuál es tu relación con los militares y si va a haber un ministro militarizado o con formación militar o que tenga una percepción y una filosofía que privilegie a los militares por encima de las víctimas, de las cuales hay miles y cientos de miles en México amenazados de su vida, de su familia, que les han quitado efectivamente la vida a ellos y a sus familias y que, bueno, no tienen la tribuna para buscar ser ministros de la Corte solo por eso. Así es. Y tú tienes acabas de hablar de la versión oficial, que es la que repitieron mucho en aquel entonces. La verdad, por temas de edad y de que hay gente que no está tan metida en la política, pues no tenemos el contexto completo. También estuve escuchando por ahí algunas acusaciones que decían, es que no puede ser ministro, uno porque traes la carrera militar o porque estás cerca de los militares, esa es una de las críticas que hemos escuchado últimamente, y la otra porque llegaste a defender narcos. Esas son las dos narrativas que se están escuchando y ese es un espacio para escuchar todas las versiones. ¿Puede ser alguien cercano a los militares un ministro? Pues me parece que sí, porque además ya están prejuzgando, ¿no? El hecho de haber sido hijo de un militar, de haberme criado dentro del gremio militar, de haber jugado fútbol en los regimientos, en las unidades habitacionales militares, significa que no tengo derecho a aspirar a ser ministro de la Corte. Entonces, que ellos me expliquen quiénes sí tienen derecho, ¿no? Me parece que yo, y es lo que yo decía, si no les gusta mi perfil y quieren criticar mi perfil, es correcto, está bien. Que yo me tomé una caguama en protesta a lo que Ricote. Eso es lo que demuestran. Y segundo, cuando me hablan que dicen que supuestamente yo he sido abogado de narcotraficantes, pues sí defendí a mi padre y es un hecho público y siempre lo he dicho. Pero yo tengo una carrera completamente limpia y a mí lo que más me extraña es, yo no nací ayer, yo no empecé a ser conocido ayer, yo llevo
muchos años que me conocen en medios de comunicación tradicionales, porque tengo una especialidad que pocas personas tienen, que es ser especialista en derecho penal militar. En México... Izquierda. Y en segundo lugar, la denuncia es en el sentido de que supuestamente yo no cumplo con uno de los requisitos para ser candidato a ministro, que es tener una buena fama pública. Obviamente el INE en su momento, por medio del área jurídica, le contestaron y le señalaron que no era el momento procesal oportuno para poder hablar sobre ese tema, ya que era cuando se habían hecho públicas las nominaciones de cada una de las candidaturas por parte de los comités de evaluación. Eso determinaron, él impugna por no estar de acuerdo, lo manda al tribunal y el tribunal menciona que al ser un derecho de petición tiene que regresar y que tiene que ser el pleno del INE y no nada más el área jurídica. Y el INE, el día de ayer, incluso la misma Guadalupe Tadei, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, señaló que como ya existe precepto legal, pues obviamente no van a pronunciarse respecto a ninguna de las candidaturas hasta terminado el proceso. Pero de que lo van a seguir intentando, lo van a seguir intentando, mi querido Vicente, ¿no? Yo por eso te lo decía, tengo la certeza de que Guadalupe Tadei, la Secretaría Técnica y varios de los consejeros electorales son personas honorables y no tengo duda que el tribunal también lo será. Pero esto le ha dado un tinte mediático en donde incluso algunos medios de comunicación hacen señalamientos completamente falsos y fuera de lugar. Es falso y por eso te mandaré a ti la denuncia que se presenta, que me estén acusando a mí de supuestamente haber defendido a narcotraficantes. No, dicen que por el hecho de quién fue mi padre, yo no tengo fama pública y yo no sabía que en ningún lugar del mundo, si tu padre había sido acusado de algún delito y aunque tú demostraras su inocencia, pues tenías que pagar, ¿no? Por eso. Pero sí, de que lo van a intentar, lo van a intentar. Y mi querido Vicente, si hemos visto que ya unimos a la derecha, a la ultraderecha, y hemos unido a la izquierda buena ondita y a los radicales para salir a defender incluso a Ernesto Zedillo, pues todos unido a la izquierda buena ondita y a los radicales para salir a defender incluso a Ernesto Zedillo, pues todo se puede esperar, ¿no? Algunos incluso han tomado las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña en una de sus videocharlas, que no es cosa menor, no es asunto menor, defender a torturadores de la guerra sucia para atacarte, para intentar bajar tu candidatura. ¿Qué piensas de estas declaraciones de Gerardo Fernández Noroña que hace en una videocharla en referencia a casos como el tuyo? ¿Qué piensas de esto que dicen? Pues él mismo lo ha admitido, te echan en un video que publica Ernesto Ledesma y que te tildan de lo peor y que en efecto muchos en su reacción visceral prefieren defender a Zedillo y para atacarte, César Gutiérrez Priego. Fíjate, Vicente, yo en lo personal, aunque he tratado una vez en mi vida a Noroña, lo tengo en muy alta estima, primera. Segunda, la gran ventaja que tengo es que como mi mamá lo sigue y le encanta escuchar sus videocharlas, ella me dijo, no te vayas a enganchar, y me puso completo el video. Entonces entiendo que el senador estaba hablando de candidatos que sí han sido acusados de defender a narcotraficantes. Y él estaba poniendo algunos ejemplos, y en eso entra un mensaje, no sé si lo leyó porque llegó alguna donación o algo, en donde le preguntan que qué opinan de mí. Y ahí es donde él hace este comentario. Pero el senador Noroña es una persona que cuando conozca todo el concepto, pues por supuesto que entendería de qué estamos hablando. Él dice, de acuerdo a los videos que yo he visto, pero incluso él mismo hace la aclaración. Entonces por eso no le doy mayor controversia al tema, porque pues entendemos que un personaje que me llama siniestro y que pues yo esperaría, ¿no?, que sus pruebas no fueran videos recortados ni chismes de lavadero, sino que él realmente sacara, no sé, una investigación en donde yo soy acusado de torturar gente, o que saque un video en donde yo estoy utilizando un arma de fuego para atacar a una persona, o que esté cometiendo un delito, o que me esté poniendo de acuerdo para un acto de corrupción. Como no tienen nada, Vicente, y me han buscado todo lo que puede existir en mi vida, y lo único que han encontrado es utilizar videos para recortarlos, para decir mentiras, para tergiversar, pues te das cuenta, ¿no?, de un personaje que pues él, en un sentimiento de carácter personal, donde nunca ha podido fundar ni superar el hecho de que le cancelé una entrevista hace tiempo, pues ahora ha iniciado una campaña, pero que es coordinada, fíjate, Vicente,
porque él saca una mentira y posteriormente lo retoma el medio Reforma, lo retoma una publicación de Milenio, para ya no hacer una controversia ni cuestionar lo que se señaló, sino ya sacarlo como si fuera un hecho real, incontrovertible. Eso te demuestra lo que es un nado sincronizado, y eso te demuestra también, Vicente, lo que es una campaña sucia y una campaña negra. Pero lo peor para ellos y lo mejor para mí es que la gente ya está muy informada, ya está muy politizada, y lo que ellos quisieron hacerme para atacarme, lo único que ha hecho es que me ha posicionado más y me ha fortalecido más. Y yo siempre... Él fue. Y luego pues habría que juzgar a todos los que hicieron la represión de la llamada Guerra Sucia, que fue represión brutal en contra de jóvenes que lucharon, algunas con las armas, pero a veces solo con los sueños por el cambio del país, y que fueron torturados y asesinados y víctimas de desaparición forzada a la fecha. Principios desde los 60 hasta el 85. Mexicanos en Estados Unidos, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, pues sí. Saludos, berraco, éxito siempre. Puro pa'lante, Charro Azteca, muchas gracias. Se fueron limpios, y yo creo que habría que hacer un proceso de verdad ahí, y de juicio público por lo menos, que se evidenciara a quienes fueron. Hay una persona que aspira a ser parte del nuevo Poder Judicial y que están señalando que defendía a un torturador, Acosta Chaparro. Leonardo Ledesma ya vio que alrededor de 10 candidatos asociados a la luz del mundo que quieren ser jueces. ¿Pero eso qué? Es como si me dijeras, ¿ya viste que 10 candidatos asociados al catolicismo quieren ser jueces y juezas? ¿Eso qué? O sea, el que es su líder, o sea, es como si hay pederastas en la Iglesia Católica, digas, todos estos son católicos y quieren ser jueces y juezas, pues ¿eso qué? Pues ahí sí, ahora sí que eso es sectarismo también. El sectarismo viene de las religiones, pero como es una manera, o sea, los que tienen su religión piensan que esa es la buena, la única, y abominan de las otras y se burlan de las otras y piensan que ellos tienen la verdad absoluta, y cada religión es lo mismo, son sectarios, eso de ahí viene, sectario. Entonces, pues a ti puede no gustarte la luz del mundo, pues es otra religión. Y si tu credo es ese, pues es muy respetable. Eso no quiere decir que seas pederasta. Como quienes son católicos no quiere decir que sean pederastas porque el 6% de los curas sean pederastas. O sea, pues ¿eso qué? La verdad. Y no estoy yo apoyando a nadie, ni a los de los del mundo, ni a los que no son, simplemente digo que la idoneidad es, pues si fuiste defensor de narcos, como están señalando de esta persona, y lo vi que sí tiene una declaración en ese sentido, diciendo que él fue abogado defensor de Acosta Chaparro. Pues ahí, pues sí puede ser cuestionada la idoneidad, sobre todo además de los que han defendido narcos. No, pero los que defendieron a la gente de la Guerra Sucia, hasta cabrón, o sea, eran torturadores, cometieron crímenes de lesa humanidad. Ellos sí tenían un lugar de desaparición en la Dirección General de Seguridad y en el campo militar número 1, perdón que lo diga. Fue así, está documentado. Me acaban de mandar un paquete de libros sobre el tema. Empecé a leer de la Guerra Sucia, Testimonios de la Guerra Sucia, que escriben varios que participaron en la guerrilla, testimonios directos de ellos. Pero, porque quieren que vaya, me mandaron varios libros, quieren que vaya a la presentación de alguno, pero sí quiero terminar el de Javier Cercas, dejé empezado el de homenaje a Cataluña, y tengo empezado otro, el Kazantzakis, de muerto, Cristo de nuevo crucificado, creo que se llama. Entonces yo creo que no debemos hacernos bolas en lo que es una persona que no es idónea, porque libera narcos, les dan paros, tuerce sus sentencias permanentemente, o defendió a algún narco, con tu posición confesional, lo que tú creas o dejes de creer. Es como si alguien dijera, es ateo, ¿cómo lo van a elegir? Pues ¿eso qué? Florencio Campos, desde Minneapolis, saludos compañero, usted siempre con ese para adelante, muchas gracias. El senador fue brillante por denunciar públicamente a García Luna, pero decepcionante. Bueno, aquí lo vamos a quitar, ¿ok? Nomás viene a intrigar con lo de las 40 horas que están revisando el tema, por cierto, el gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y además, ya dije, hombre, y distorsionan lo que digo.
Entonces, esos que te reconocen, pero ahora ya no, son puros farsantes. Sí, Venus Patricia lo apoyan muchos youtubers. Y dijo que si le demostraban que había dicho que era abogado de Acosta Chaparro, se retiraba, y ya subieron la grabación, el video, en una entrevista en Rompevientos. Los saludo con mucho respeto y afecto desde Monterrey, Mirna Serra. Que se vuelva a analizar ese caso. Y nada más preguntarte, Manuel, genuinamente, no sé si se haya presentado posteriormente, explicabas que en décadas pasadas, pues sí se presentó, pero no sé si a partir quizás del sexenio de López Obrador o ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, si se haya tenido alguna clase de denuncia, comunicación, acercamiento. No, porque sé que Gertz Manero también estuvo involucrado en el caso. ¿De qué forma? Y en su momento se dará a conocer. ¿Sale en los audios? No. Es que es complicado analizar cuando no sabemos qué viene. El único que tiene la información es él y quiere que analicemos. O sea, en ese momento te digo, estamos centrándonos en la información que compartiste. Sí, si quieres también te paso mis contraseñas. Manuel, perdón. Perdón, es que entre Pedro y Pedrero, perdón, Manuel. Mejor dile Manuel. Manuel, con todo respeto, es muy sencillo. te digo, es muy sencillo. Sofía y yo estamos haciendo un análisis de lo que has compartido. Entiendo que no has tenido acceso a más información. Exactamente. Y justamente con eso, y el ritmo de la información la va a llevar, con todo respeto, un servidor. Y lo vamos a dosificar a la manera que nosotros lo consideremos. Porque como medio, solamente te preguntaría, y abonando, dame un momento, abonando quizás un poco a una duda generalizada. Sí. Cuando hablas en plural, ¿te refieres a medio de comunicación? Como medio de comunicación. A mis productores, a mis editores, a la gente que también... ¿Tú tienes alguna relación directa con el candidato? De amistad. ¿Pero trabajas con él? No, ha sido mi colaborador desde hace 4 años en mi noticiero independiente. Entonces, digamos... Esto César no lo viene diciendo, no se le ocurrió decirlo ayer. César viene denunciando a Bludotsky. ¿Seguimos? Por eso te digo, la información la vamos a brindar nosotros a nuestros términos. No vamos a ceder. Que había sido una declaración bajo tortura. A tal grado que el ejército mexicano le devolvió al general Rebollo el grado de división, de general de división. Y cuando fallece, es público, se puede encontrar dentro de la propia institución de la Sedena que se lamenta el fallecimiento del general Rebollo porque de los delitos que se les inventó fue absuelto de todos, excepto quedó uno pendiente, que era la aportación de armas exclusivas del ejército mexicano. Ahora que salen estos audios, Presidenta, en el contexto del regreso de Ernesto Zedillo Ponce de León, y ya que está bastante interesado en enviar cartas, en responderle a usted, valdría bastante la pena, ya que regresa al escenario público, que diera una puntual respuesta a esto. Porque no solamente se involucra al cártel de Colima, también, entre otras cosas, a Francisco Stanley, como aparecen en estos audios. Esta es la fuente, esta es la proporción de información, pero como usted es la Presidenta de México, puede corroborarlo de mejor manera, a disposición del general secretario, el general Ricardo Trevilla. Mi pregunta, Presidenta, es, aprovechando que acaba de mencionar que esto lo debe de conocer el pueblo de México, bueno, no solamente lo debe de conocer el pueblo de México, también preguntarles la opinión al pueblo de México, sí, pero también a la Presidenta de la República, ya que hoy la investidura que usted porta también la tuvo Ernesto Zedillo. ¿Qué opina de que este doctor en economía de Yale haya liderado, entre otras cosas, a sabiendas de que su familia, su esposa, su suegro, sus cuñados estuvieran involucrados con el cártel de Colima y sobre todo en la documentación oficial de un narcogobierno y de un narcopresidente? Presidenta. Pues ya lo dijiste tú, no se necesita. Pero valdría la pena una más respuesta de la pues Presidenta. Tiene que investigarse todo esto que se hizo público ahora. Es importante que se investigue. Porque, repito, hay mucha hipocresía en el conservadurismo. Mucha. Y es importante que se conozca toda esta información y que se investigue. Gracias. Adelante. Vamos para acá. Claramente, Priego y Pedrero son dos oportunistas que colaboran para su propio beneficio personal, para su propio interés personal, no por una auténtica causa social. Al final estos dos son oportunistas. Hasta cierto punto, son dos grandes caballos de Troya, especialmente el candidato a ministro, Gutiérrez Priego. Dos oportunistas, uno quiere ser ministro, el otro quiere ser periodista. Al final, Priego no es apto para ministro y Pedrero no es periodista, nomás es otro youtubero. Ambos son oportunistas y revelan un evidente conflicto de interés derivado de sus propias ambiciones. Que no te engañen,
No defienden auténticas causas sociales, solo tienen intereses personales. El supuesto periodista quiere llegar al 1.000.000 de suscriptores. Y si bien hay pseudoperiodistas de derecha, también hay youtuberos mercenarios de izquierda.